El sol de la tarde de un martes cualquiera bañaba con un resplandor dorado la avenida Esmeralda, el corazón palpitante del distrito comercial más exclusivo de la ciudad. Los escaparates de las boutiques de alta costura relucían, exhibiendo sedas italianas, joyas deslumbrantes y accesorios que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio. Un flujo constante de vehículos de lujo se deslizaba por el asfalto impecable, sus motores un murmullo discreto en medio del bullicio elegante de compradores con bolsas de diseñador y el tintineo de las copas de champán provenientes de las terrazas de los cafés. Fue en este escenario de opulencia y despreocupación donde la figura encorvada de una anciana desentonaba como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Emilia, con sus 70 y tantos años marcados en el rostro, como un mapa de preocupaciones y trabajo arduo. Vestía un sencillo vestido de algodón descolorido y un chal tejido a mano que había visto mejores días. Su cabello, antes negro azabache, ahora era una corona de plata fina, recogido en un moño austero en la nuca. En sus manos arrugadas y temblorosas, aferraba con fuerza una fotografía arrugada y desgastada por el manoseo constante. Se detuvo, con la respiración agitada y el corazón golpeándole el pecho con la fuerza de un tambor asustado, frente a Le Bijou Doré, una de las joyerías más renombradas, un grupo de 3 jóvenes mujeres, ataviadas con la última moda y riendo con despreocupación. Salían precisamente en ese momento, el tintineo de sus pulseras de oro y el aroma de sus perfumes caros flotando en el aire. Eran la personificación de la juventud privilegiada hermosas, seguras de sí mismas y aparentemente ajenas a cualquier preocupación que no fuera decidir en qué restaurante cenarían esa noche. Emilia tragó saliva, el nudo en su garganta amenazando con ahogarla. La desesperación, esa bestia que la había estado devorando por dentro durante las últimas 48 horas, la empujó hacia adelante, con un gemido ahogado que apenas se oyó por encima del ruido de la calle. Se arrodilló. El áspero pavimento rasgó la fina tela de sus medias y el dolor punzante en sus rodillas fue un eco físico de la angustia que desgarraba su alma. «Por favor, señoritas, ayúdenme». Su voz salió como un susurro ronco, cargado de una urgencia que helaba la sangre. «Mi nieta, mi Sofía, ha desaparecido». Las 3 jóvenes se detuvieron en seco, sus risas ahogadas por la sorpresa y una incipiente incomodidad. La más alta, una rubia de ojos azules fríos llamada Verónica, arrugó la nariz con disgusto, apenas disimulado. «Pero, ¿qué hace? Buena mujer. Levántese, está montando una escena». Su tono era cortante, impaciente. «Les ruego, escúchenme», imploró Emilia, levantando la fotografía con manos temblorosas. En ella, una joven de sonrisa dulce y ojos brillantes como estrellas le devolvía la mirada. «Es mi Sofía. Hace 2 días que no sé nada de ella. La policía dice que debo esperar, que quizás se fue con amigos. Pero yo sé que no es así. Algo malo le ha pasado. Lo siento en mi corazón de abuela». Lágrimas espesas comenzaron a rodar por las mejillas surcadas de Emilia, cayendo sobre el asfalto caliente, pequeñas manchas oscuras en el brillante pavimento. Camila, la morena con un bolso de piel de cocodrilo que probablemente costaba el alquiler de Emilia por 1 año, miró a sus amigas con una ceja arqueada. «Qué situación tan desagradable. Deberíamos irnos. Quizás alguien de seguridad del centro comercial pueda ayudarla». Hizo un gesto vago hacia la entrada de un edificio cercano. Pero la tercera joven, Elena, de cabello castaño y ojos color miel, no apartaba la vista de Emilia. Había algo en la cruda desesperación de la anciana, en la pureza de su angustia, que le oprimía el pecho. Sintió una punzada de compasión, incómoda y extraña en aquel entorno de superficialidad calculada. Sus amigas ya estaban comenzando a alejarse.
murmurando sobre lo inapropiado de la situación. ¿Cómo desapareció?, preguntó Elena en voz baja, acercándose un paso a Emilia, ignorando las miradas de reproche de Verónica y Camila. Los ojos de Emilia se iluminaron con una chispa de esperanza. Trabajaba por las noches, en un lugar, para ayudarme con los gastos, dijo, la vergüenza tiñendo sus mejillas. El Club Eclipse no es un buen sitio, lo sé, pero Sofía es una buena chica. Solo quería un futuro mejor. No regresó a casa después de su turno hace 2 noches. Fui al club, pero me dijeron que se había ido como siempre. Nadie sabe nada. Nadie vio nada. Su voz se quebró de nuevo. Elena frunció el ceño. El Club Eclipse tenía una reputación sórdida, un lugar del que se rumoreaban cosas oscuras en voz baja. Miró la foto de Sofía, la inocencia en su rostro contrastando dolorosamente con la imagen mental del club. Lo siento mucho, dijo Elena, sintiéndose impotente. Sacó un billete de su cartera, uno de bastante valor. Tome esto, quizás le ayude en algo. Emilia negó con la cabeza, apartando el dinero con una mano temblorosa. No quiero dinero, señorita. Quiero a mi nieta. Solo quiero que alguien me ayude a encontrarla. Que alguien con influencia haga algo. Su mirada se clavó en Elena. Suplicante. Verónica y Camila regresaron, impacientes. Elena, vámonos ya, dijo Verónica con firmeza. No podemos resolver los problemas de todo el mundo. Además, esto es asunto de la policía. Agarró a Elena del brazo. Elena se sintió arrastrada, la imagen de Emilia arrodillada y llorando grabada en su retina. Debería ir a la policía de nuevo. Señora, dijo rápidamente antes de ser alejada. Insista, no se rinda. Mientras las 3 jóvenes se alejaban, reanudando su conversación en tonos más bajos pero aún audibles, Emilia se quedó sola. El billete que Elena había intentado darle olvidado en el suelo junto a ella. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Pero para Emilia, el mundo se había vuelto oscuro y frío. La esperanza que había florecido momentáneamente con la atención de Elena se marchitó tan rápido como había nacido. Se levantó con dificultad, sus viejos huesos crujiendo en protesta, y recogió la fotografía de Sofía, apretándola contra su pecho como si fuera el último tesoro del mundo. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos de acero y cristal que dominaba el horizonte financiero de la ciudad, Isabela Montoya presidía una reunión en la sala de juntas del piso 40 de Montoya Corp. La mesa de caoba pulida, de 20 metros de largo, reflejaba la luz fría de las lámparas empotradas y los rostros tensos de una docena de ejecutivos y abogados. En el centro, Isabela, con un traje sastre de color gris marengo impecablemente cortado. Emanaba una autoridad gélida y una inteligencia penetrante. Sus ojos oscuros, casi negros, recorrían los documentos esparcidos frente a ella, sin perder un solo detalle. A sus 40 y pocos años, había construido un imperio global, partiendo casi de la nada, y su reputación de negociadora implacable y estratega brillante era legendaria. «Señores», comenzó Isabela, su voz tranquila pero con un filo de acero que cortaba el aire denso de la sala. «La oferta de Apex Industries es, francamente, insultante. Subestiman nuestra posición en el mercado y, lo que es más importante, subestiman mi inteligencia». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Hemos analizado sus proyecciones. Son optimistas en el mejor de los casos, deliberadamente engañosas en el peor». Un hombre corpulento al otro lado de la mesa, el CEO de Apex, intentó interrumpir. «Señora Montoya, creo que está malinterpretando». Isabela levantó una mano. Un gesto sutil,
pero que silenció al hombre instantáneamente. No, señor Henderson, no estoy malinterpretando nada. Mis equipos han pasado las últimas 72 horas desmenuzando cada cláusula, cada cifra. Lo que ustedes proponen es una adquisición hostil disfrazada de fusión entre iguales. Y no estoy interesada en caridad, ni en ser devorada. Su mirada se desplazó hacia su propio equipo legal. Tenemos lista la contrapropuesta. Un joven abogado asintió con nerviosismo. Sí, señora CEO, tal como lo indicó. Bien. Isabela se reclinó ligeramente en su silla de cuero. Una leve sonrisa, casi imperceptible, jugando en sus labios. Entonces, señor Henderson, permítame explicarle cómo van a ser las cosas si realmente desea que esta fusión tenga alguna posibilidad de éxito. Durante la siguiente hora, Isabela desmanteló metódicamente la propuesta de Apex, exponiendo sus debilidades, señalando sus trampas ocultas y presentando su propia visión, una que claramente la dejaba a ella y a Montoya Corp en una posición de dominio. Hablaba con precisión clínica, sus argumentos eran irrefutables, su conocimiento del mercado y de las finanzas, absoluto. Los ejecutivos de Apex pasaron de la arrogancia inicial a la sorpresa, luego al respeto a regañadientes y, finalmente, a una palpable sumisión. Cuando la reunión finalmente concluyó, con Apex Industries, aceptando la mayoría de las condiciones de Isabela, ella se levantó sin mostrar signo alguno de la tensión o el esfuerzo mental que la negociación había requerido. Mis asistentes se pondrán en contacto con los suyos para finalizar los detalles. Que tengan un buen día, señores. Los ejecutivos de Apex se retiraron, visiblemente agotados pero también impresionados. Una vez que la sala quedó vacía, a excepción de Mateo, su jefe de seguridad y hombre de confianza, un hombre alto y de aspecto severo que había permanecido en silencio en un rincón durante toda la reunión. Isabela se permitió un suspiro casi inaudible. Se acercó a la enorme ventana panorámica, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, un intrincado tapiz de luces y sombras. Bien hecho, como siempre, Mateo, dijo sin volverse. Su voz había perdido el filo de acero, ahora teñida de una leve fatiga. Usted hizo todo el trabajo, señora Montoya, respondió Mateo, su voz grave y respetuosa. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que nadie la moleste mientras lo hace. Isabela asintió. Conocía la lealtad inquebrantable de Mateo. Él había estado con ella durante más de 15 años, desde los primeros días difíciles de la empresa. Era más que un empleado, era casi una familia, lo más cercano que tenía después de... Un dolor antiguo, agudo y familiar, la atravesó como un puñal de hielo. Sacudió la cabeza levemente, apartando el recuerdo antes de que pudiera arraigar. Habían pasado casi 20 años, pero la herida seguía allí, latente, lista para sangrar ante la menor provocación. Su hija, su pequeña Luna, desaparecida, arrancada de su vida cuando apenas tenía 4 años. Una pesadilla de la que nunca había despertado del todo. El intercomunicador de su escritorio sonó, rompiendo el silencio. Era su asistente personal. Señora Montoya, disculpe la interrupción. Hay una llamada de recursos humanos. Algo urgente sobre una empleada de la División de Servicios Generales. Una señora llamada Emilia Rojas. Parece que su nieta está desaparecida y la mujer está muy afectada. Isabela frunció levemente el ceño. Normalmente, un asunto así no llegaría a su nivel. ¿Y por qué me informan a mí directamente? Al parecer, la señora Rojas ha estado causando cierto revuelo en la entrada del edificio principal esta mañana, y luego alguien mencionó que... Bueno, que la situación de su nieta es bastante preocupante. Desapareció hace 2 días, sin dejar rastro. La policía no parece estar tomándolo muy en serio todavía. Una empleada, una nieta desaparecida.
Por un instante, una extraña resonancia vibró en el pecho de Isabela, una conexión ilógica pero inquietante con su propio dolor. Descartó la sensación rápidamente. Era solo la fatiga, la tensión residual de la negociación. «Entendido», dijo Isabela, su voz volviendo a ser la de la CEO eficiente. «Pídale a Recursos Humanos que le ofrezcan a la señora Rojas todo el apoyo posible. Tiempo libre remunerado, asistencia legal si es necesario. Asegúrese de que se sienta respaldada por la empresa». «Sí, señora Montoya», colgó la llamada. Se quedó un momento más frente a la ventana, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo crepuscular. La ciudad era un monstruo de concreto y luz, lleno de millones de historias, millones de vidas entrelazadas de formas invisibles. La desesperación de una anciana en una calle concurrida, la angustia de una abuela por su nieta perdida. Eran dramas cotidianos, tragedias anónimas que se desarrollaban constantemente bajo el barniz de la normalidad. No tenía idea, ni la más remota sospecha, de que el eco de esa súplica desesperada, las lágrimas de esa anciana en el asfalto, pronto resonarían en los cimientos de su propio mundo, cuidadosamente construido y ferozmente protegido. El destino, con sus hilos invisibles, ya había comenzado a tejer una red que la atraparía de la forma más inesperada y dolorosa. La búsqueda de una niña llamada Sofía estaba a punto de convertirse en su propia búsqueda, una que la obligaría a enfrentar los fantasmas de su pasado y la llevaría al borde de un abismo que nunca supo que existía tan cerca. La imagen de Emilia arrodillada, con el rostro bañado en lágrimas y la fotografía de su nieta temblando en sus manos, persiguió a Elena durante el resto de la tarde y hasta bien entrada la noche. Mientras sus amigas, Verónica y Camila, charlaban animadamente sobre la última colección de un diseñador parisino en la terraza de un exclusivo restaurante con vistas al río. Elena apenas probó su ensalada de langosta. La angustia cruda de la anciana había perforado la burbuja de privilegio en la que habitualmente flotaba, dejando una sensación de inquietud y una culpa persistente. «¿Sigues pensando en esa mujer?», preguntó Verónica, notando su distracción. Su tono era ligeramente burlón. «Elena, en serio, no puedes cargar con los problemas de todos los mendigos de la ciudad. Es agotador». «No era una mendiga, Vero», replicó Elena, con más firmeza de la que solía mostrar ante sus amigas. «Era una abuela desesperada, y su nieta está desaparecida». Camila suspiró dramáticamente. «Cariño, desaparecen personas todos los días. Es triste, pero así es la vida. Además, ¿qué podíamos hacer nosotras? No somos la policía». Pero las palabras de Camila, en lugar de tranquilizarla, solo avivaron la incomodidad de Elena. Recordó el nombre del club que Emilia había mencionado, el Club Eclipse, aunque nunca había puesto un pie en un lugar así. Su reputación la precedía. Era conocido como un antro de mala muerte en los límites del distrito de entretenimiento, un lugar frecuentado por personajes turbios y asociado con actividades ilícitas. ¿Qué hacía una chica como Sofía, con esa sonrisa dulce en la fotografía, trabajando allí? A la mañana siguiente, después de una noche de sueño intermitente, Elena tomó una decisión impulsiva. Encendió su laptop, una delgada y elegante máquina de última generación, y comenzó a buscar información. Tecleó Club Eclipse y Sofía Rojas desaparecida. Los resultados sobre Sofía fueron escasos, apenas alguna mención en foros locales de personas desaparecidas, sin ninguna repercusión mediática importante. La policía, tal como Emilia temía, parecía no haberle dado prioridad al caso. Sin embargo, la búsqueda del Club Eclipse arrojó resultados más interesantes, aunque inquietantes: artículos antiguos sobre redadas por venta de alcohol adulterado, peleas y rumores persistentes sobre apuestas ilegales y prostitución encubierta. Pero lo que más llamó la atención de Elena
Fue un nombre que aparecía repetidamente en las investigaciones sobre la propiedad del club, aunque siempre de manera indirecta, a través de una compleja red de sociedades, pantalla, Ricardo Vargas. Elena conocía ese nombre. Ricardo Vargas era una figura prominente en la ciudad, un empresario hecho a sí mismo que había amasado una fortuna considerable en el sector inmobiliario y de la construcción. Su imagen pública era la de un filántropo generoso, patrocinador de las artes y donante habitual a diversas causas benéficas. Asistía a las mismas galas y eventos sociales que los padres de Elena. ¿Podía un hombre así estar realmente conectado con un tugurio como el Club Eclipse? Parecía improbable, pero los indicios, aunque sutiles, estaban ahí. Elena sintió un escalofrío. Quizás había algo más siniestro detrás de la desaparición de Sofía de lo que una simple fuga juvenil podría sugerir. No sabía exactamente qué hacer con esta información, ni si realmente podía ayudar en algo, pero guardó los datos en su mente. Mientras tanto, en la sede de Montoya Corp, Isabela había comenzado su día con la eficiencia habitual que la caracterizaba. Las reuniones se sucedían, las decisiones se tomaban con rapidez y precisión, y el imperio seguía funcionando como una maquinaria bien engrasada. El asunto de la empleada con la nieta desaparecida. Emilia Rojas había sido delegado a recursos humanos, tal como ella había ordenado. Esperaba que le brindaran el apoyo necesario y que la situación se resolviera pronto para la pobre mujer. Sin embargo, a media mañana, durante una breve pausa entre reuniones, su asistente personal, Laura, entró en su despacho con una tablet en la mano y una expresión ligeramente preocupada. «Señora Montoya, disculpe de nuevo por la insistencia con este tema, pero Recursos Humanos me ha pasado esto. Es sobre la nieta de la señora Rojas, la joven desaparecida, Sofía». Isabela arqueó una ceja, ligeramente impaciente. «¿Qué sucede ahora, Laura? ¿No se le está ofreciendo la ayuda que solicité?» «Sí, por supuesto, señora. Se le ha concedido una licencia remunerada indefinida y se le ha ofrecido asesoramiento legal. Pero la señora Rojas está muy angustiada. Insiste en que la policía no está haciendo lo suficiente. Ha estado repartiendo fotografías de su nieta por los alrededores. Incluso intentó mostrársela a algunos periodistas que estaban cubriendo otro evento cerca de aquí». Laura deslizó la tablet sobre el escritorio de Isabela. En la pantalla había un pequeño informe interno de seguridad, detallando la alteración menor causada por Emilia, y adjunta una copia escaneada de la fotografía que la anciana distribuía. Era la misma foto que Emilia había mostrado a las jóvenes en la avenida Esmeralda, el rostro sonriente de Sofía, sus ojos brillantes llenos de juventud y esperanza. Isabela miró la fotografía sin mucho interés al principio. Otra cara joven, otra historia triste. Pero entonces algo en la imagen la detuvo. No era un rasgo específico, ni un parecido obvio. Era algo más sutil, una especie de familiaridad intangible, la forma de la sonrisa, quizás, o la luz en sus ojos. Parpadeó, intentando desechar la extraña sensación. Debía ser el estrés acumulado, o el recuerdo persistente de su propia pérdida, que a veces teñía su percepción de la realidad. «Entiendo que la señora Rojas esté desesperada», dijo Isabela, apartando la tablet. «Pero esto sigue siendo un asunto policial. Montoya Corp no es una agencia de detectives». «Lo sé, señora», respondió Laura, dubitativa. «Pero hay un detalle más. La señora Rojas mencionó que Sofía llevaba consigo un pequeño amuleto, una lunita de plata que nunca se quitaba. Dice que era un regalo muy especial». «Una lunita de plata». Las palabras resonaron en la mente de Isabela como un trueno lejano, pero que se acercaba peligrosamente. Un frío glacial recorrió su espina dorsal.
y por un instante, la lujosa oficina pareció desvanecerse, reemplazada por el recuerdo borroso de unas manitas infantiles aferrando un pequeño dije de plata en forma de luna creciente. Su luna, su hija perdida. Ella le había regalado ese amuleto en su cuarto cumpleaños, poco antes de que desapareciera. Isabela sintió que le faltaba el aire. Su corazón, normalmente un metrónomo calmado y controlado, comenzó a latir con una violencia desbocada. Se aferró al borde de su escritorio, sus nudillos blancos. «¿Una luna de plata?», preguntó, su voz apenas un hilo, irreconocible incluso para ella misma. Laura la miró con preocupación, notando el cambio repentino en su jefa. «Sí, señora Montoya, eso es lo que dijo. Una pequeña luna de plata. ¿Se encuentra bien?». Isabela no respondió. Sus ojos estaban fijos en la fotografía de Sofía en la tablet, ahora con una intensidad febril. La sonrisa, los ojos. ¿Era posible? No, no podía ser. Era una coincidencia, una cruel y retorcida coincidencia. Su luna habría tenido 24 años ahora, no la edad aparente de esta chica, que parecía más joven, quizás 19 o 20, pero el dolor y el trauma podían avejentar a una persona. O una fotografía podía ser antigua. «Laura», dijo Isabela, esforzándose por mantener la voz firme, aunque un temblor interno la sacudía. «Consigue toda la información que puedas sobre esta chica. Sofía Rojas. Quiero saberlo todo. ¿Dónde vivía? ¿Dónde estudiaba? ¿Con quién se relacionaba? Y sobre su abuela, Emilia Rojas, su historial en la empresa. Todo». Laura la miró, sorprendida por la intensidad de la orden, pero asintió sin dudar. «Enseguida, señora Montoya». Cuando Laura salió de la oficina, Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, pero esta vez no vio la ciudad. Veía el rostro sonriente de su pequeña luna. Escuchaba el eco de su risa infantil. Durante casi 2 décadas, había vivido con un agujero en el alma, un vacío que ningún éxito profesional ni riqueza material habían podido llenar. Había financiado discretamente a investigadores privados durante años, aferrándose a la más mínima esperanza, hasta que finalmente el rastro se había enfriado por completo, dejándola solo con la ceniza amarga de la resignación. ¿Podía ser esta chica Sofía? Su luna. La idea era tan abrumadora, tan cargada de implicaciones, que apenas se atrevía a contemplarla. Pero la mención de la luna de plata era demasiado específica, demasiado personal. Llamó a Mateo por el intercomunicador. Su voz, cuando habló, era tensa y controlada. «Mateo, necesito que vengas a mi oficina. Inmediatamente. Es urgente». Pocos minutos después, Mateo entró. Su rostro impasible como siempre, pero sus ojos agudos captaron la inusual agitación en la postura de Isabela. «¿Señora Montoya?», preguntó con cautela. Isabela le mostró la tablet con la fotografía de Sofía. «Esta chica se llama Sofía Rojas. Es la nieta de una de nuestras empleadas, Emilia Rojas. Ha desaparecido hace 2 días. Trabajaba en un lugar llamado Club Eclipse». Mateo asintió, esperando. «Quiero que investigues esto. Mateo», continuó Isabela, su voz ahora más baja, casi un susurro cargado de una emoción que luchaba por reprimir. «Pero no como un favor a una empleada. Quiero que lo investigues a fondo, con todos nuestros recursos. Hay algo sobre esta chica. Su abuela mencionó que llevaba un amuleto, una pequeña luna de plata». Los ojos de Mateo se abrieron ligeramente por la sorpresa, una reacción casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera tan bien como Isabela. Él era uno de los pocos que conocía la historia completa de la desaparición de Luna, el doloroso secreto que Isabela guardaba bajo su armadura de hierro. «¿Cree que podría haber una conexión
Preguntó Mateo con suavidad. No lo sé, admitió Isabela, pasándose una mano por la frente, donde de repente sentía una tensión insoportable. Puede que solo sea mi mente jugándome una mala pasada, pero no puedo arriesgarme, no después de tanto tiempo. Necesito saberlo, Mateo. Necesito saber quién es esta chica y qué le ha pasado. El instinto maternal que creía haber enterrado bajo capas de dolor y pragmatismo empresarial resurgía con una fuerza inesperada, una mezcla de esperanza aterradora y una determinación feroz. Si existía la más mínima posibilidad, la más remota probabilidad de que Sofía fuera su luna, movería cielo y tierra para encontrarla, y si alguien le había hecho daño. Una sombra oscura cruzó el rostro de Isabela, una premonición de la furia helada que sería capaz de desatar. «Comienza por el Club Eclipse», ordenó. «Averigua quién lo dirige realmente, quién está detrás, y encuentra ante ahí a esa chica. Mateo, encuéntrala». Mateo asintió, su expresión ahora sombría y decidida. «Lo haré, señora Montoya. La encontraré». Mientras Mateo salía para iniciar la investigación, Isabela se quedó sola de nuevo, el silencio de la oficina amplificando el tumulto en su interior. La fotografía de Sofía seguía en la pantalla de la tablet, una joven sonriente cuyos ojos parecían contener un eco doloroso de un pasado que Isabela había intentado olvidar desesperadamente. La sombra de la duda se había instalado en su corazón, trayendo consigo un torbellino de emociones que amenazaban con consumirla. Pero entre ellas, una pequeña y temblorosa llama de esperanza comenzaba a arder. El Club Eclipse era exactamente como Mateo se lo había imaginado, o quizás peor, situado en una callejuela mal iluminada, flanqueado por edificios con ventanas tapiadas y grafitis obscenos. El exterior del local intentaba proyectar un aire de misterio decadente con su fachada pintada de negro y una única luz roja parpadeante sobre la entrada. El aire olía a cerveza rancia, humo de cigarrillos baratos y una desesperación sutil que se adhería a la piel como una película grasienta. Mateo, vestido con ropa de calle para no llamar la atención, entró en el club a primera hora de la tarde, mucho antes de que comenzara el bullicio nocturno. El interior era oscuro, incluso con las pocas luces de servicio encendidas. El olor era aún más penetrante aquí, una mezcla de desinfectante barato, intentando enmascarar el hedor de la noche anterior. Un par de camareros limpiaban mesas pegajosas con desgana, mientras un hombre corpulento con cara de pocos amigos, probablemente el gerente o jefe de seguridad del local, observaba desde una esquina oscura, fumando un cigarrillo, haciéndose pasar por un pariente lejano preocupado por una joven que había trabajado allí. Mateo comenzó a hacer preguntas discretas. Al principio, se topó con un muro de silencio y miradas hostiles. Nadie recordaba a Sofía Rojas, o si lo hacían, no estaban dispuestos a admitirlo. El miedo era palpable en sus evasivas. «Una chica bonita, pelo oscuro, sonrisa dulce», insistió Mateo, mostrando una copia de la foto de Sofía que Isabela le había proporcionado. «Trabajaba aquí hace poco». El gerente, un hombre llamado Rocco, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, finalmente se acercó. Sus ojos eran pequeños y calculadores. «Mucha gente trabaja aquí, amigo, van y vienen». «Esta chica desapareció hace unos días», dijo Mateo, manteniendo un tono de voz tranquilo pero firme. «Su abuela está muy preocupada». Rocco soltó una risita sin humor. «Las chicas de este tipo de sitios a veces se cansan y se largan. Buscan algo mejor, o se meten en problemas. No es asunto nuestro». Pero Mateo notó un tic nervioso en el ojo de Rocco cuando mencionó la desaparición. No era indiferencia a lo que veía, sino una cautela estudiada, utilizando una mezcla de persistencia amable y la velada sugerencia de que tenía contactos importantes.
que no dudarían en causar problemas si no cooperaban. Mateo finalmente logró que uno de los camareros más jóvenes, un muchacho asustadizo llamado Leo, hablara con él en privado, lejos de la mirada vigilante de Rocco. Sofía era diferente, admitió Leo en voz baja, mirando constantemente por encima del hombro. No pertenecía a este lugar. Era callada, trabajaba duro, siempre enviaba dinero a su abuela. Todos lo sabíamos. ¿Qué pasó la noche que desapareció?, preguntó Mateo. Leo tragó saliva. Hubo un incidente. Unos clientes importantes estaban en el reservado VIP, de esos que pagan mucho para que nadie los moleste. Sofía estaba sirviéndoles. Escuché gritos. Algo se rompió. Luego Rocco y otros 2 tipos grandes entraron corriendo. Sacaron a Sofía por la puerta de atrás. Parecía asustada. Muy asustada. Eso fue lo último que vi de ella. ¿Quiénes eran esos clientes?, presionó Mateo. Leo negó con la cabeza rápidamente. No lo sé, no los vi bien, pero eran gente peligrosa. De eso estoy seguro. Rocco nos advirtió que no dijéramos nada a nadie si no queríamos problemas serios. Mateo le agradeció a Leo, asegurándole que su información se mantendría confidencial y que haría lo posible por ayudar a Sofía. La conversación con Leo, aunque breve, confirmó sus peores sospechas. La desaparición de Sofía no había sido voluntaria y estaba conectada con algo que había presenciado en el club, algo que involucraba a clientes poderosos y peligrosos. La investigación de Mateo sobre la propiedad del Club Eclipse lo condujo, tal como Elena había descubierto superficialmente, a la órbita de Ricardo Vargas. La red de empresas pantalla era intrincada, diseñada para ocultar al verdadero dueño. Pero los recursos de Montoya Corp eran considerables. En menos de 24 horas, el equipo de analistas financieros de Mateo había rastreado las conexiones hasta una sociedad de inversión controlada directamente por la mano derecha de Vargas. Un hombre llamado Julián Acosta, conocido por ser el ejecutor de los negocios sucios del empresario. Ricardo Vargas. El nombre resonaba con una familiaridad desagradable en la mente de Isabela, cuando Mateo le presentó su informe preliminar. Vargas era un tiburón en el mundo de los negocios, conocido por su agresividad y su habilidad para navegar en aguas turbias. Habían coincidido en algunos eventos sociales, e Isabela siempre había sentido una aversión instintiva hacia su sonrisa aceitosa y sus ojos fríos y calculadores. Ahora, la idea de que este hombre pudiera estar involucrado en la desaparición de la chica que podría ser su hija perdida la llenaba de una furia helada. Sofía no era una simple camarera, Mateo, concluyó Isabela, su voz tensa. Vio o escuchó algo que no debía, y Vargas, o su gente, la hicieron desaparecer para silenciarla. La lógica era brutal, pero ineludible. El instinto maternal, esa fuerza primigenia que había creído muerta y enterrada, ahora ardía en su interior con una intensidad feroz. Cada detalle sobre Sofía, cada nueva pieza del rompecabezas, la acercaba más a una verdad que era a la vez aterradora y extrañamente esperanzadora. La descripción de Leo sobre la personalidad de Sofía, callada, trabajadora, dedicada a su abuela, encajaba con la niña que recordaba, la pequeña Luna que, a pesar de su corta edad, poseía una dulzura y una seriedad conmovedoras. Isabela decidió que ya no podía mantenerse al margen, delegando la investigación. Tenía que involucrarse directamente. Ordenó a Mateo que profundizara en todos los negocios de Vargas, buscando cualquier trapo sucio, cualquier vulnerabilidad que pudiera usar para presionarlo. Movilizó a su equipo legal para investigar las sociedades pantalla, buscando irregularidades fiscales o legales. Montoya Corp tenía recursos vastos, y Isabela estaba dispuesta a usarlos todos. Mientras tanto, Emilia, sumida en una desesperación cada vez más profunda, seguía luchando por encontrar a su nieta. La policía le daba largas.
tratándola con una condescendencia apenas disimulada. Había agotado sus escasos ahorros imprimiendo más fotografías de Sofía, recorriendo las calles, preguntando a cualquiera que quisiera escucharla. Su única luz de esperanza había sido la breve conversación con Elena, aquella joven de ojos compasivos. Elena, por su parte, no había podido olvidar a Emilia, aunque temía involucrarse demasiado en algo que la superaba. La imagen de la anciana y la información que había encontrado sobre el Club Eclipse y Ricardo Vargas no la dejaban en paz. Recordó que su padre, un influyente banquero, tenía algunos tratos comerciales con Montoya Corp. Quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de hacer llegar la información a alguien dentro de esa poderosa organización. Alguien que pudiera tener los medios para investigar de verdad. A través de una serie de contactos discretos y algunas llamadas estratégicas, utilizando el nombre de su padre para abrir puertas que de otro modo estarían cerradas para ella. Elena logró concertar una reunión con una asistente de nivel medio en el Departamento de Relaciones Públicas de Montoya Corp. No era Isabela Montoya, por supuesto, pero era un comienzo. Le contó la historia de Emilia y Sofía, la conexión con el Club Eclipse y sus sospechas sobre la posible implicación de gente poderosa. Le entregó una copia de la foto de Sofía que Emilia le había dado y una pequeña nota con los detalles que había averiguado. La asistente, conmovida por la historia y la evidente preocupación de Elena, prometió hacer llegar la información a los canales adecuados dentro de la empresa, especialmente al Departamento de Seguridad que, según sabía, a veces manejaba asuntos delicados que iban más allá de la simple protección corporativa. Y así fue como, un par de días después, un sobre discreto llegó al escritorio de Isabela, remitido internamente por el Departamento de Seguridad. Contenía la nota de Elena y otra copia de la fotografía de Sofía sonriendo. Pero esta vez había algo más, adherido a la parte posterior de la fotografía con un trozo de cinta adhesiva. Había un pequeño sobre de papel translúcido. Dentro, una fotografía mucho más antigua, descolorida por el tiempo. Era la imagen de una niña pequeña, de unos 3 o 4 años, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos brillantes que Sofía, pero inconfundiblemente más joven. La niña sostenía con orgullo un pequeño osito de peluche. El corazón de Isabela dio un vuelco tan violento que tuvo que agarrarse al escritorio para no caer. Esa niña, esa fotografía, la conocía. Era una foto que ella misma había tomado, en el jardín de su antigua casa, mucho antes de que el Imperio Montoya existiera. La niña era Luna, su Luna, con manos temblorosas que apenas podía controlar. Isabela abrió el pequeño sobre. Dentro, junto a la foto, había un objeto diminuto, envuelto en un trocito de algodón. Lo desenvolvió con cuidado. Era una pequeña luna de plata. Idéntica, absolutamente idéntica al amuleto que le había regalado a su hija hacía casi 20 años. La misma forma delicada, el mismo brillo tenue de la plata envejecida. Incluso podía distinguir una minúscula muesca en uno de los bordes, un pequeño defecto que recordaba haber notado cuando lo compró. El aire abandonó los pulmones de Isabela en una exhalación siseante. El mundo a su alrededor pareció encogerse, enfocándose únicamente en ese pequeño trozo de metal en la palma de su mano. Las lágrimas, esas extrañas que había mantenido a raya durante 2 décadas de duelo silencioso y autocontrol férreo, brotaron de sus ojos sin previo aviso, calientes y amargas. Sofía era Luna. Ya no había duda. No podía haberla. Las coincidencias eran demasiadas. La evidencia emocional, abrumadora. La niña que había desaparecido del Club Eclipse, la nieta por la que Emilia lloraba, era su hija perdida, a quien había llorado como muerta durante tantos años. Estaba viva,
y estaba en peligro. Una oleada de emociones contradictorias la barrió una alegría tan intensa que dolía, un miedo paralizante por la seguridad de Sofía, una rabia volcánica hacia quienes se la habían arrebatado y ahora la amenazaban de nuevo, y una culpa aplastante por no haberla encontrado antes, por haber permitido que creciera sin ella, en circunstancias tan difíciles. Recogió la fotografía de la pequeña Luna y la de la joven Sofía, colocándolas una al lado de la otra. Los rasgos habían madurado. La inocencia infantil había dado paso a una belleza juvenil teñida de melancolía. Pero los ojos eran inconfundiblemente los mismos. Eran los ojos de su hija. La mansión del silencio que había construido alrededor de su corazón durante tantos años se derrumbó en un instante, dejando al descubierto la herida abierta y sangrante de una madre que había recuperado y perdido a su hija en el mismo aliento, pero bajo el dolor. Una nueva determinación, más fuerte y más feroz que cualquier ambición empresarial, comenzó a tomar forma. Encontraría a Sofía, la traería de vuelta a casa, y luego desataría el infierno sobre Ricardo Vargas y cualquiera que se hubiera atrevido a hacerle daño a su hija. Ya no era solo la CEO de Montoya Corp. Era una madre, y no había nada en el mundo que pudiera detenerla. El pequeño amuleto de luna plateada descansaba en la palma de la mano de Isabela, frío al tacto, pero irradiando un calor que le quemaba el alma. Era el ancla tangible de un pasado que había irrumpido en su presente con la fuerza de un huracán. Sofía era Luna. Su Luna. Las palabras resonaban en su mente. Una letanía de incredulidad, alegría desgarradora y un miedo helado que amenazaba con paralizarla. Durante horas, Isabela permaneció encerrada en su despacho, ajena al ajetreo del imperio Montoya que seguía latiendo más allá de sus puertas. Los informes financieros, las estrategias de mercado, las adquisiciones multimillonarias que habían definido su existencia durante 2 décadas. De repente parecían triviales, insignificantes. Solo existían las 2 fotografías, la de la niña sonriente con su osito de peluche y la de la joven con una tristeza velada en la mirada, y el pequeño dije de plata. Los recuerdos, como fantasmas encadenados durante demasiado tiempo, se liberaron con una violencia arrolladora. Se vio a sí misma, 20 años más joven, arrodillada en el jardín, ajustando el pequeño broche del collar de luna, el sol de la tarde filtrándose a través de las hojas de los árboles, la risa cristalina de su hija mientras perseguía mariposas, la felicidad pura, intacta, de aquellos días antes de que la oscuridad cayera. Luego, el recuerdo brutal del día en que Luna desapareció. Había sido un sábado. Isabela, entonces una joven emprendedora que luchaba por sacar adelante su incipiente empresa tecnológica, había tenido que asistir a una reunión urgente e ineludible. Dejó a Luna al cuidado de una niñera de confianza, una joven recomendada con excelentes referencias. Al regresar, la casa estaba sumida en un silencio antinatural. La niñera yacía inconsciente en el salón, con un golpe en la cabeza, y Luna no estaba. La búsqueda frenética, los gritos ahogados, la llegada de la policía, las semanas, los meses, los años de angustia, cada pista falsa, cada esperanza destrozada, había movilizado todos sus recursos, que en aquel entonces eran mucho más limitados, pero crecían día a día. Contrató investigadores privados, ofreció recompensas astronómicas, persiguió cada rumor, cada avistamiento, por más inverosímil que pareciera, pero Luna se había desvanecido como el humo. La investigación policial concluyó que había sido un secuestro, probablemente con fines de extorsión, aunque nunca se recibió una petición de rescate. La niñera, al recuperarse, solo pudo ofrecer una descripción vaga de un hombre que la había atacado por la espalda. Sin más pistas, el caso se enfrió
acumulando polvo en los archivos policiales, convirtiéndose en una estadística más. Isabela nunca se rindió del todo, pero con el tiempo, la esperanza se transformó en un dolor sordo y constante, una herida que aprendió a ocultar bajo capas de hielo y ambición. Se volcó en su trabajo con una ferocidad obsesiva, construyendo Montoya Corp hasta convertirla en el coloso global que era hoy, quizás en un intento desesperado por llenar el vacío que Luna había dejado, o para adquirir el poder suficiente para que nadie pudiera volver a arrebatarle nada. Ahora, la confirmación de que Luna estaba viva, de que era Sofía, no solo reabría la herida, sino que la desgarraba de una forma nueva y aterradora. Su hija había estado viva todos estos años, creciendo en circunstancias difíciles, mientras ella vivía rodeada de lujos. Aunque vacía por dentro, la culpa la consumía, una marea negra y sofocante. ¿Cómo no la había encontrado antes? ¿Cómo había podido estar tan cerca y no saberlo? Pero la culpa, por más paralizante que fuera, pronto comenzó a ceder paso a otra emoción, una que conocía bien, una que la había impulsado en los momentos más oscuros de su carrera, la furia. Una furia fría, calculadora y absolutamente letal. Alguien le había arrebatado a su hija. Alguien la había mantenido oculta durante 20 años, y ahora, ese mismo alguien, o sus secuaces, volvían a amenazarla. Ricardo Vargas. El nombre ardía en su mente. Si Sofía, Luna, había presenciado algo en el Club Eclipse, algo lo suficientemente peligroso como para que intentaran silenciarla. Entonces, Vargas estaba en el centro de todo. Pero, ¿cuál era la conexión con el pasado? ¿Era posible que la desaparición original de Luna no hubiera sido un secuestro al azar? Isabela se levantó, sus movimientos ahora imbuidos de una nueva y terrible determinación. Se dirigió a una caja fuerte, oculta detrás de un panel de su biblioteca personal. Dentro, entre documentos importantes y objetos de valor, había una caja más pequeña, cerrada con llave. Contenía todos los archivos del caso de Luna, informes policiales, notas de investigadores privados, fotografías, recortes de prensa. Todo lo que había podido reunir a lo largo de los años. Extendió los documentos sobre la enorme mesa de conferencias de su despacho, la misma mesa donde había cerrado tratos multimillonarios. Ahora, se convertía en el centro de mando de la operación más importante de su vida. Comenzó a revisar cada detalle, cada nombre, cada conexión, por más tenue que pareciera, buscando algo que hubiera pasado por alto, algo que conectara el secuestro de Luna con Ricardo Vargas. En aquel entonces, 20 años atrás, Vargas era un nombre relativamente desconocido en los círculos empresariales importantes. Estaba comenzando a hacer su fortuna en el sector de la construcción, a menudo involucrado en proyectos de dudosa legalidad en los suburbios de la ciudad, comprando terrenos baratos y construyendo rápidamente. Isabela recordó vagamente haber oído su nombre en relación con algunos pequeños contratos que su incipiente empresa había tenido con proveedores del sector de la construcción. Podría haber habido algún tipo de interacción, algún conflicto olvidado. Consultó los archivos financieros de su empresa de aquella época, registros que guardaba meticulosamente, y entonces lo encontró. Un pequeño contrato de servicios de telecomunicaciones que su empresa había instalado para una de las primeras promociones inmobiliarias de Vargas. Hubo una disputa por el pago final. Vargas se había negado a pagar una suma considerable, alegando defectos en el servicio. Isabela, joven y combativa, no se había echado atrás, lo había demandado y, después de una agria batalla legal que duró meses, había ganado. Vargas se vio obligado a pagar, con intereses y costas judiciales. En su momento, no le había dado mayor importancia, una victoria más en el duro camino del emprendimiento. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos actuales, esa vieja disputa adquiría un cariz siniestro. Era posible que Vargas,
un hombre conocido por su rencor y su crueldad. Hubiera guardado rencor por aquella humillación. Podría haber ordenado el secuestro de Luna como una forma de venganza retorcida, o para desestabilizarla, sabiendo que la pérdida de su hija la destruiría. La idea era monstruosa, casi inconcebible, pero encajaba con el perfil de un hombre como Vargas, un hombre que construía su imperio sobre la intimidación y la ilegalidad, oculto tras una fachada de respetabilidad. Y había algo más. Recordó un detalle de la investigación original que en su momento pareció insignificante. Uno de los vecinos de Isabella había informado haber visto una furgoneta de construcción de aspecto descuidado merodeando por la calle el día del secuestro. La policía no le dio importancia, atribuyéndolo a alguna obra cercana. Pero, ¿y si esa furgoneta hubiera pertenecido a una de las empresas de Vargas? Mateo. La voz de Isabella sonó por el intercomunicador, cargada de una urgencia helada. Necesito que investigues algo específico del pasado de Ricardo Vargas. Hace aproximadamente 20 años, cualquier conexión con una furgoneta de construcción vista en el barrio de Colinas Verdes, él dio la fecha exacta del secuestro de Luna. Y revisa todos los litigios que tuve con él o sus empresas en esa época. Quiero saber hasta el más mínimo detalle. La tormenta emocional en Isabella no había amainado, pero ahora estaba canalizada. El dolor seguía ahí, profundo y lacerante, pero la furia le daba un enfoque, una claridad aterradora. Ya no era solo una madre buscando a su hija desaparecida. Era una depredadora rastreando a su presa. Revisó de nuevo el informe de Mateo sobre el Club Eclipse. Sofía había visto algo que la puso en peligro mortal. ¿Qué podía ser? ¿Tráfico de drogas? ¿Blanqueo de capitales? Quizás algo aún más oscuro. Vargas no se ensuciaría las manos directamente con un club de mala muerte, a menos que sirviera a un propósito mayor dentro de su entramado criminal. El teléfono sonó. Era Mateo. Señora Montoya, tenemos algo sobre la furgoneta. Encontramos registros de una subcontrata de Vargas que realizaba trabajos de demolición en un área no muy lejana a Colinas Verdes por esas fechas. Usaban furgonetas viejas, sin distintivos claros. Es difícil confirmarlo después de tanto tiempo, pero la coincidencia es inquietante. Otra pieza encajaba en el rompecabezas, cada vez más siniestro. Respecto a los litigios, continuó Mateo. Además de la disputa por el pago que usted ganó, hubo otro incidente. Uno de sus primeros ingenieros estrella, un hombre llamado David Ochoa, dejó su empresa repentinamente y, a las pocas semanas, comenzó a trabajar para una consultora tecnológica que, según nuestros registros, Vargas estaba intentando adquirir de forma hostil. Ochoa se llevó consigo información confidencial de sus proyectos. Usted lo demandó por incumplimiento de contrato y robo de propiedad intelectual. Isabella lo recordaba. David Ochoa, un joven brillante, ambicioso. Su traición la había dolido en su momento. Y Vargas había estado detrás de aquello también, intentando robar su tecnología. ¿Y qué pasó con Ochoa?, preguntó Isabella. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ochoa desapareció unos meses después de empezar a trabajar para esa consultora. Nunca más se supo de él. El caso se cerró como una persona desaparecida más. Un escalofrío recorrió a Isabella. ¿Cuántas vidas había destruido Vargas en su ascenso al poder? ¿Cuántos secretos oscuros ocultaba su imperio? La desaparición de Luna ya no parecía un acto de venganza aislado por una disputa comercial. Parecía parte de un patrón, una táctica de un hombre despiadado para eliminar obstáculos y silenciar a cualquiera que pudiera amenazarlo. Quizás la pequeña Luna, con la inocencia de sus 4 años, había visto algo que no debía, algo relacionado con los negocios sucios de Vargas, algo que conectaba con la presencia de esa furgoneta de construcción cerca de su casa.
Quizás el secuestro no fue solo para hacerle daño a Isabela, sino para eliminar a un testigo accidental. La realización fue como un golpe en el estómago. Su hija no solo había sido víctima de un secuestro, sino de algo mucho más calculado y malvado. Un engranaje en la maquinaria criminal de Ricardo Vargas desde el principio. Y ahora, 20 años después, la historia se repetía con Sofía. Su Luna reencontrada, de nuevo en la mira del mismo monstruo. La furia de Isabela se solidificó, transformándose en un bloque de hielo. No habría piedad, no habría negociación, solo habría justicia. Una justicia implacable y definitiva. «Mateo», dijo Isabela, su voz tan fría como el acero. «Quiero que reúnas a todo tu equipo, los mejores. Vamos a desmantelar a Ricardo Vargas pieza por pieza. Vamos a encontrar a Sofía. Y vamos a asegurarnos de que Vargas y todos sus cómplices paguen por cada uno de sus crímenes, los de ahora y los de hace 20 años. Esta vez no se saldrá con la suya». El pasado había sido desenterrado, y con él, la furia indomable de una madre dispuesta a todo por proteger a su hija y vengar los años perdidos. La cacería había comenzado. La sede de Montoya Corp se transformó en el cuartel general de una guerra no declarada. La sala de juntas del piso 40, normalmente reservada para negociaciones de alto nivel y decisiones estratégicas corporativas, se convirtió en el epicentro de la operación para desmantelar el imperio de Ricardo Vargas y rescatar a Sofía. Mapas de la ciudad, diagramas de la estructura empresarial de Vargas, fotografías de sus asociados conocidos y perfiles detallados de sus movimientos cubrían las paredes y la enorme mesa de caoba. El aire vibraba con una tensión controlada, una mezcla de urgencia febril y fría determinación. Isabela, impulsada por una energía que parecía inagotable, dirigía las operaciones con la precisión de un general en vísperas de una batalla decisiva. Su dolor y su furia se habían sublimado en una concentración absoluta. Cada decisión calculada, cada movimiento estratégico, Mateo y su equipo de seguridad, reforzado con los mejores analistas de datos, expertos financieros y asesores legales de Montoya Corp, trabajaban día y noche, reuniendo información, siguiendo pistas y elaborando planes de contingencia. «Vargas es como un pulpo», explicó Isabela a su equipo, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Sus tentáculos se extienden por toda la ciudad: construcción, inversiones inmobiliarias, clubes nocturnos, empresas de transporte, incluso algunas organizaciones benéficas que usa como fachada para blanquear dinero y mejorar su imagen pública. No podemos cortar solo un tentáculo, debemos atacar la cabeza». La estrategia de Isabela era multifacética. Por un lado, la prioridad absoluta era localizar y rescatar a Sofía. Mateo tenía equipos de vigilancia discreta desplegados en todas las propiedades conocidas de Vargas y sus principales lugartenientes, especialmente Julián Acosta, el hombre que parecía ser el ejecutor de sus órdenes más sucias y que probablemente estaba a cargo de la custodia de Sofía. Cada movimiento, cada llamada telefónica, cada transacción era analizada en busca de una pista sobre el paradero de la joven. Paralelamente, Isabela desató una ofensiva financiera y mediática contra Vargas. Utilizando su vasta red de contactos en el mundo de las finanzas, comenzó a sembrar dudas sobre la solvencia y la legalidad de las empresas de Vargas. Hizo filtrar anónimamente a la prensa económica informes detallados sobre irregularidades contables, inversiones dudosas y conexiones con el crimen organizado que sus analistas habían desenterrado. Pequeñas noticias, al principio, en blogs financieros y columnas de chismes, pero que comenzaron a crecer como una bola de nieve, erosionando la reputación de Vargas. «Quiero que sus líneas de crédito se sequen», ordenó Isabela a su director financiero. «Habla con nuestros banqueros, con los suyos si es necesario,
Hazles ver el riesgo que corren al asociarse con un hombre como Vargas. Quiero que sienta la presión donde más le duele en su bolsillo. Los bancos, alertados por los rumores y las discretas advertencias de una figura tan influyente como Isabel La Montoya, comenzaron a revisar sus préstamos a las empresas de Vargas con lupa. Algunos suspendieron líneas de crédito, otros exigieron garantías adicionales. El flujo de capital que alimentaba el imperio de Vargas comenzó a disminuir, creando problemas de liquidez en sus operaciones diarias. Al mismo tiempo, el equipo legal de Montoya Corp preparaba demandas multimillonarias contra varias de las empresas de Vargas por prácticas comerciales desleales, incumplimiento de contratos antiguos que habían sido desempolvados y competencia ilícita. Basándose en la información sobre el robo de propiedad intelectual del ingeniero David Ochoa 20 años atrás, eran ataques diseñados para ahogarlo en costos legales y desviar su atención. Ricardo Vargas, atrincherado en su lujosa mansión en las afueras de la ciudad, una fortaleza de mal gusto con altos muros y cámaras de seguridad por todas partes, comenzó a sentir el cerco estrechándose a su alrededor. Era un hombre acostumbrado a intimidar, a salirse con la suya mediante amenazas y sobornos, pero nunca se había enfrentado a un adversario como Isabela Montoya. Ella no buscaba dinero, buscaba algo mucho más personal, y eso la hacía infinitamente más peligrosa. Las primeras señales de pánico comenzaron a aparecer en el comportamiento de Vargas. Se volvió más paranoico, desconfiando incluso de su círculo más cercano. Las llamadas telefónicas a Julián Acosta se hicieron más frecuentes, sus órdenes más erráticas. «¡Esa maldita mujer!», despotricaba Vargas en conversaciones interceptadas por el equipo de Mateo. «Montoya cree que puede destruirme. ¿Quién se cree que es? Nadie se mete con Ricardo Vargas y vive para contarlo». Isabela escuchaba las grabaciones con una expresión impasible, pero sus ojos brillaban con una luz fría. «Está nervioso», comentó a Mateo. «Un animal acorralado es más peligroso. Debemos anticipar su próximo movimiento. Probablemente intentará mover a Sofía o, en el peor de los casos». No terminó la frase, pero la implicación flotaba en el aire. La tensión aumentó exponencialmente. Cada día que pasaba sin noticias de Sofía era una tortura para Isabela, pero sabía que la paciencia y la precisión eran cruciales. Un movimiento en falso podría poner en peligro la vida de su hija. Fue entonces cuando uno de los equipos de vigilancia de Mateo detectó un movimiento inusual en una antigua nave industrial abandonada en el distrito portuario. Una propiedad registrada a nombre de una de las sociedades Pantalla de Vargas. Durante la noche, varias furgonetas sin distintivos habían entrado y salido del complejo. No había una actividad obvia que justificara tal movimiento. «Podría ser el lugar», dijo Mateo, señalando la ubicación en un mapa satelital. «Está aislado, es fácil de controlar y lo suficientemente grande como para mantener a alguien prisionero sin llamar la atención». Isabela estudió la información. Su instinto le decía que Mateo tenía razón. Era el tipo de lugar que Vargas usaría. «Prepara un equipo de reconocimiento», ordenó. «Quiero confirmación visual, pero máxima discreción. No podemos alertarlos». Mientras tanto, Isabela decidió que era hora de una confrontación más directa, no con Vargas en persona. Aún no, sino con su fachada pública. Convocó una rueda de prensa improvisada en la sede de Montoya Corp, con el pretexto de anunciar una nueva iniciativa filantrópica. Los medios de comunicación acudieron en masa, atraídos por la rara aparición pública de la esquiva CEO. Isabela, impecable como siempre, habló con elocuencia sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa. Luego, como al pasar, mencionó que Montoya Corp estaba revisando todas sus asociaciones comerciales para asegurarse de que sus socios cumplieran con los más altos estándares éticos y legales. «No podemos, ni debemos»,
tolerar la corrupción o las actividades ilícitas en nuestra comunidad empresarial, declaró, su mirada fija en las cámaras. Aquellos que construyen sus fortunas sobre el sufrimiento ajeno o la violación de la ley, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas. No mencionó a Vargas por su nombre, pero el mensaje fue inequívoco. Las acciones de las empresas de Vargas cayeron en picado al día siguiente. Sus socios comerciales comenzaron a distanciarse públicamente. La presión era inmensa. En su mansión, Ricardo Vargas rompió un jarrón de porcelana carísimo contra la pared, presa de una furia impotente. Julián Acosta, a su lado, intentaba calmarlo. «Tenemos que sacar a la chica de la ciudad. Ricardo», dijo Acosta, su voz tensa. «Montoya sabe algo. Nos está cazando. La chica es nuestra única baza, o nuestro mayor lastre si la encuentran aquí». «Nadie va a encontrar nada», gritó Vargas. «Me encargaré de esa mocosa y de su entrometida madre. Nadie me humilla así». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. Por primera vez en muchos años, sentía miedo. Isabela Montoya no era una simple empresaria rival, era una fuerza de la naturaleza desatada, una madre leona protegiendo a su cachorro. Isabela, al tanto de la creciente desesperación de Vargas a través de las escuchas, sabía que el momento de actuar se acercaba. El informe del equipo de reconocimiento confirmó la presencia de actividad sospechosa en la nave industrial. Habían visto hombres armados y movimientos que sugerían la presencia de un prisionero. «Es ella», susurró Isabela, mirando las imágenes borrosas de una figura femenina siendo escoltada brevemente entre dos edificios. Aunque no podía ver su rostro, su corazón de madre lo sabía. El jaque al Rey Oscuro estaba a punto de convertirse en jaque mate. La guerra de ingenio y poder estaba llegando a su clímax. La confrontación final era inminente. Y esta vez no sería solo en los salones de juntas o en las páginas de los periódicos. Sería en el terreno de Vargas. Y la vida de Sofía pendía de un hilo. Isabela rezó en silencio. No a un Dios en el que no creía, sino a la fuerza de su propio amor maternal, para que le diera la sabiduría y la fortaleza para traer a su hija a casa sana y salva. La noche era una mortaja oscura y sin estrellas sobre el distrito portuario. Una brisa húmeda, cargada con el olor salobre del mar y el hedor a pescado podrido. Barría los muelles desiertos y las calles adoquinadas. La antigua nave industrial, donde se sospechaba que Sofía estaba retenida. Se alzaba como una silueta monstruosa contra el cielo, apenas iluminado por el resplandor lejano de la ciudad. El único sonido era el lapeo constante del agua contra los pilotes de los muelles cercanos y el chirrido ocasional de algún metal oxidado. Dentro de una furgoneta de reparto anónima, estacionada en una callejuela oscura a varios cientos de metros de la nave. Isabela Montoya observaba múltiples pantallas que transmitían imágenes en tiempo real desde drones térmicos y microcámaras colocadas estratégicamente por el equipo de Mateo durante las horas previas. A su lado, Mateo, vestido completamente de negro y con un auricular discreto, daba las últimas instrucciones a su equipo de asalto, un grupo selecto de exmilitares altamente entrenados, ahora parte del equipo de seguridad de élite de Montoya Corp. «Todos los accesos están cubiertos», informó Mateo en voz baja, su tono profesional pero con una tensión subyacente. «Hemos identificado 4 guardias en el perímetro exterior y al menos 3 más dentro, cerca de la estructura central donde creemos que está el objetivo. Acosta llegó hace 1 hora. Vargas no está aquí. Parece que prefiere dar órdenes desde la distancia». Isabela asintió, sus ojos fijos en una de las pantallas que mostraba una lectura térmica anómala en una pequeña habitación sin ventanas en el corazón del complejo. Sofía. Tenía que ser ella. Su corazón latía con una fuerza dolorosa contra sus costillas.
Había insistido en estar presente, aunque a una distancia segura. Necesitaba estar cerca. Necesitaba saber que su hija estaba a salvo en el momento en que ocurriera. «Procedan según el plan», dijo Isabela, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que la consumía. «La prioridad es la seguridad de Sofía. Quiero que la saquen de allí ilesa. Los demás son secundarios, pero si pueden neutralizarlos y obtener pruebas, háganlo». «Entendido», respondió Mateo. Se ajustó el equipo. «Iniciamos en 3 minutos, al amanecer. La primera luz nos dará una ligera ventaja con la confusión del cambio de guardia, si es que lo hacen». Esos 3 minutos se extendieron como una eternidad para Isabela. Cada segundo era una agonía. Repasó mentalmente cada detalle del plan, cada contingencia. Confiaba en Mateo y su equipo. Eran los mejores. Pero el miedo, ese compañero constante desde que había descubierto la verdad sobre Sofía, la atenazaba. Mientras la primera franja pálida de luz comenzaba a teñir el horizonte oriental, el equipo de Mateo se movió con la precisión silenciosa de los depredadores, utilizando la cobertura de las sombras y los ángulos muertos de las cámaras de seguridad de la nave, que habían sido parcialmente desactivadas o redirigidas. Neutralizaron a los guardias exteriores uno por uno, sin disparar un solo tiro, utilizando armas no letales y técnicas de combate cuerpo a cuerpo. «Perímetro asegurado», susurró la voz de uno de los hombres de Mateo a través del auricular de Isabela. Entrando en el edificio principal, las pantallas mostraban ahora las imágenes temblorosas de las cámaras corporales del equipo de asalto mientras se infiltraban en el laberíntico interior de la nave. El lugar era un caos de maquinaria oxidada, cajas apiladas y pasillos oscuros. El hedor a moho y abandono era sofocante. Isabela contenía la respiración. Podía oír los jadeos controlados de los hombres, el crujido de sus botas sobre el suelo de hormigón y el sonido distante de una radio mal sintonizada, probablemente de los guardias interiores. De repente, un grito ahogado. «¡Intrusos!». Se oyeron disparos. El plan de sigilo se había roto. «Equipo Alfa, avancen hacia el objetivo. Equipo Bravo, cubran la retaguardia y neutralicen cualquier resistencia». La voz de Mateo resonó, tranquila pero autoritaria, a través de la radio. Las imágenes en las pantallas se volvieron caóticas fogonazos de luz. Hombres corriendo. El sonido metálico de los disparos resonando en el vasto espacio. Isabela se aferró a los brazos de su asiento, sus nudillos blancos. Cerró los ojos por un instante, rezando con una intensidad que nunca antes había conocido. Cuando volvió a abrirlos, vio a Mateo, que había entrado con el equipo Alfa, derribar una puerta con una patada. La habitación al otro lado estaba escasamente iluminada por una bombilla desnuda. En un rincón, acurrucada en un colchón mugriento, había una figura delgada. Sofía estaba pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos, y una venda sucia le cubría un brazo, pero estaba viva. Levantó la cabeza al oír el estruendo, sus ojos llenos de miedo y confusión. «Sofía Rojas, somos de Seguridad Montoya. Estamos aquí para sacarte», dijo Mateo con calma, acercándose lentamente con las manos en alto para mostrar que no era una amenaza. Julián Acosta irrumpió en ese momento desde una puerta lateral, empuñando un arma. «¡Aléjate de ella!». Antes de que Acosta pudiera disparar, uno de los hombres de Mateo lo placó, desarmándolo en un rápido y brutal movimiento. Otro miembro del equipo aseguró a Sofía, cubriéndola con su propio cuerpo. «Sofía está a salvo. Repito, el objetivo está asegurado», anunció Mateo por la radio. Un inmenso alivio inundó a Isabela, tan abrumador que casi la hizo perder el conocimiento. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Estaba a salvo. Su hija estaba a salvo. Mientras el equipo aseguraba el resto de la nave,
y detenía a los guardias restantes. Mateo se acercó a una pequeña mesa en la habitación donde Sofía había estado retenida. Sobre ella, además de restos de comida y agua, había una computadora portátil abierta y varios documentos esparcidos. «Señora Montoya», la voz de Mateo sonó de nuevo, esta vez con un matiz diferente. «Creo que debería ver esto. Parece que Acosta estaba usando este lugar como una especie de oficina improvisada. Hay archivos, muy comprometedores, no solo sobre el secuestro de Sofía, sino sobre el de Luna, hace 20 años. Contratos, órdenes de pago, incluso informes de vigilancia de su casa en aquella época, firmados por Acosta bajo órdenes directas de Vargas». Isabela sintió un escalofrío. La prueba definitiva, la conexión directa con el horror de su pasado y la pesadilla de su presente. Vargas no solo había ordenado el secuestro de su hija 2 veces, sino que había guardado los registros de su infamia. La arrogancia de los criminales que se creen intocables. «Asegura toda esa evidencia. Mateo», dijo Isabela, su voz temblando ligeramente pero con un nuevo filo de determinación. «Cada papel, cada archivo digital, que no se pierda nada». Poco después, una ambulancia discreta, parte del convoy de Montoya Corp, llegó al lugar. Sofía, envuelta en una manta térmica y visiblemente conmocionada, pero ilesa, fue escoltada fuera de la nave. Parpadeó ante la luz del amanecer, sus ojos buscando algo, o a alguien. Emilia Rojas había sido llevada al lugar por uno de los asistentes de Isabela, siguiendo sus instrucciones precisas. Cuando vio a Sofía emerger, un grito ahogado escapó de sus labios. Corrió hacia ella, tropezando en su prisa, y la abrazó con una fuerza desesperada. «Sofía, mi niña, mi vida», sollozaba Emilia, acariciando el cabello de su nieta, besando su rostro pálido. «Estás viva. Estás a salvo». Sofía se aferró a su abuela, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Un torrente de miedo, alivio y agotamiento. «Abuela, tenía tanto miedo». Isabela observaba la escena desde la distancia, oculta en la penumbra de la furgoneta. Su corazón se encogía ante la emotiva reunión. Veía a su hija, a su Luna, tan vulnerable, tan necesitada de consuelo. Ansiaba correr hacia ella, abrazarla, decirle quién era, decirle cuánto la había extrañado, cuánto la amaba. Pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo reaccionaría Sofía para ella? Isabela Montoya era solo la jefa de su abuela, una figura poderosa y distante. ¿Cómo podría asimilar la noticia de que esa mujer era su madre biológica? Una madre que había estado ausente durante toda su vida consciente. ¿La odiaría? ¿La rechazaría? El dolor de esa posibilidad era casi tan agudo como el dolor de haberla perdido. Mateo se acercó a la furgoneta. «Sofía está siendo atendida por los paramédicos. Está deshidratada y tiene algunas contusiones, pero se recuperará». Emilia no se aparta de su lado. Acosta y sus hombres están bajo custodia, junto con toda la evidencia. Isabela asintió, sin apartar la vista de Sofía y Emilia. «Debería ir con ella, señora Montoya», dijo Mateo con suavidad, adivinando su tormenta interna. «Ella necesita saberlo, y usted también lo necesita». Isabela respiró hondo. Mateo tenía razón. Había luchado demasiado. Había esperado demasiado tiempo para echarse atrás ahora. Con pasos lentos, casi vacilantes, bajó de la furgoneta y caminó hacia la luz del amanecer, hacia su hija. Emilia la vio acercarse y sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con una comprensión gradual. Sofía, siguiendo la mirada de su abuela, también se giró. Sus ojos, tan parecidos a los de Isabela, se encontraron con los de la mujer que había ordenado su rescate. El sol de la mañana ascendía lentamente,
bañando la escena con una luz dorada y esperanzadora. Los vínculos, rotos durante tanto tiempo, comenzaban a tensarse, listos para ser reforzados, listos para sanar. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez en 20 años, Isabela Montoya sentía que el futuro no era solo una extensión del dolor, sino una promesa de un nuevo comienzo. El amanecer que siguió al rescate de Sofía no solo trajo la luz a un nuevo día, sino que también comenzó a iluminar las oscuras profundidades del imperio criminal de Ricardo Vargas. Las pruebas incautadas en la nave industrial eran irrefutables documentos firmados, grabaciones comprometedoras, libros de contabilidad paralelos que detallaban años de extorsión, soborno, blanqueo de capitales y, lo más escalofriante, la meticulosa planificación del secuestro original de Luna Montoya y el reciente cautiverio de Sofía Rojas. Con la evidencia en manos de las autoridades, entregada discretamente por el equipo legal de Isabela para asegurar que no se perdiera ni se diluyera por la corrupción, la caída de Ricardo Vargas fue rápida y espectacular. Antes de que el sol alcanzara su cenit, unidades especiales de la policía, actuando bajo órdenes judiciales urgentes, irrumpieron en la fortaleza de Vargas, el autoproclamado rey, que horas antes bramaba amenazas. Fue encontrado intentando destruir documentos en su despacho, su rostro una máscara de pánico y rabia impotente. Fue arrestado junto con sus principales lugartenientes, incluyendo a aquellos que no habían sido capturados en la nave. La noticia sacudió a la ciudad como un terremoto. Los titulares de los periódicos y los noticieros de televisión bullían con la caída del filántropo y el descubrimiento de su doble vida, la alta sociedad, que una vez había codiciado sus invitaciones y elogiado su supuesta generosidad. Ahora se apresuraba a distanciarse, horrorizada por la magnitud de sus crímenes. El nombre de Isabela Montoya también estaba en boca de todos, no solo como la brillante CEO, sino como la madre que había movido cielo y tierra para recuperar a su hija perdida y, en el proceso, había derribado a uno de los criminales más peligrosos de la ciudad. Para Isabela, sin embargo, la victoria sobre Vargas era secundaria. Su única preocupación era Sofía. Después del rescate, Sofía fue llevada a un hospital privado bajo un nombre falso para garantizar su seguridad y privacidad. Estaba físicamente agotada y con algunas heridas leves, pero las cicatrices más profundas eran las emocionales. La revelación de que la mujer que la había rescatado, la imponente Isabela Montoya, era su madre biológica. Fue un shock que la dejó sin palabras, sumida en un torbellino de confusión, incredulidad y un dolor sordo por los años perdidos y las mentiras que habían rodeado su vida. Isabela se sentó junto a su cama durante horas, a veces en silencio, otras veces hablándole con voz suave, contándole historias de su infancia, de lo mucho que la había amado, de la desesperación de su pérdida. No la presionó, no exigió una respuesta inmediata ni un perdón. Simplemente estuvo allí, ofreciendo su presencia, su amor incondicional, con el corazón abierto y vulnerable por primera vez en muchos años. Emilia fue el puente entre ellas, la anciana, con su sabiduría sencilla y su amor inmenso por ambas. Ayudó a Sofía a procesar la verdad. Le contó cómo Isabela nunca había dejado de buscarla, cómo el dolor de su ausencia había marcado cada día de su vida. También le habló a Isabela sobre la fortaleza y la bondad de Sofía, de cómo había crecido para convertirse en una joven admirable a pesar de las dificultades. «Ella tiene tu fuerza, Isabela», dijo Emilia un día, mientras observaban a Sofía dormir. «Y tu corazón, aunque tú intentes ocultarlo tanto, denle tiempo. Ambas lo necesitan». Los primeros días fueron difíciles. Sofía apenas hablaba con Isabela.
sus ojos llenos de preguntas sin respuesta y un resentimiento comprensible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué había tenido que sufrir tanto si tenía una madre tan poderosa? Isabela respondió a cada pregunta con honestidad, sin excusas. Le habló de su propia juventud, de sus errores, de la crueldad de Vargas que las había separado. Le mostró la pequeña luna de plata, contándole la historia detrás de ella. Poco a poco, las barreras comenzaron a ceder. Sofía empezó a ver más allá de la imagen del CEO implacable, vislumbrando a la madre que había llorado su pérdida durante 2 décadas. La recuperación de Sofía fue lenta, tanto física como emocional. Isabela se aseguró de que tuviera los mejores terapeutas, el entorno más seguro y todo el apoyo que necesitaba. Redujo drásticamente su agenda en Montoya Corp, delegando gran parte de sus responsabilidades en Mateo y su equipo directivo de confianza. Por primera vez, su empresa no era su prioridad absoluta. Su hija lo era. Descubrieron que tenían mucho en común. A pesar de los años y las vidas tan diferentes que habían llevado, a ambas les gustaba el mismo tipo de música clásica. Tenían una mente analítica y un sentido del humor irónico que a veces sorprendía a Emilia. Hubo momentos de tensión, de lágrimas, de palabras duras dichas en el calor del momento, pero también hubo risas, conversaciones profundas que se extendían hasta altas horas de la noche, y el lento y delicado tejido de una nueva relación. Un día, semanas después del rescate, mientras paseaban por los jardines de la mansión de Isabela, una casa que ahora Sofía comenzaba a sentir, con vacilación, como un hogar, Sofía se detuvo. Cuando estaba encerrada, dijo en voz baja, pensaba en mi abuela, y a veces, no sé por qué, imaginaba a una mujer fuerte, alguien que vendría a salvarme. Supongo que siempre te necesité, aunque no supiera quién eras. Isabela sintió que se le encogía el corazón. Tomó la mano de Sofía, una mano que ya no era la de una niña pequeña, sino la de una joven mujer que había conocido el sufrimiento demasiado pronto. Y yo siempre te necesité a ti, mi luna, respondió Isabela, su voz embargada por la emoción. Cada día de estos 20 años. No fue un camino fácil, ni una reconciliación instantánea como en los cuentos de hadas. Hubo dudas, miedos y la necesidad de reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo. Pero el amor, ese vínculo indestructible entre madre e hija, demostró ser más fuerte que el tiempo y la adversidad. Mientras tanto, la justicia seguía su curso. El juicio de Ricardo Vargas y sus cómplices fue uno de los más mediáticos de la historia reciente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, muchas de ellas obtenidas gracias a la meticulosa investigación de Isabela y Mateo, eran abrumadoras. Vargas fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo secuestro, asociación ilícita, extorsión y conspiración. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus secuaces recibieron sentencias igualmente severas. El imperio criminal que había construido con tanto esmero se desmoronó. Para Isabela, la sentencia de Vargas no trajo una sensación de triunfo, sino de cierre. La justicia se había cumplido, no solo por Sofía, sino también por el recuerdo de David Ochoa y todas las demás víctimas anónimas de la crueldad de Vargas. Con el tiempo, Isabela encontró un nuevo equilibrio en su vida. Siguió siendo la formidable líder de Montoya Corp, pero su enfoque había cambiado. Aprendió a delegar más, a confiar en su equipo, permitiéndose tiempo para lo que realmente importaba a su familia. Emilia se mudó a una casa de invitados en la propiedad de Isabela, disfrutando de su vejez, rodeada del amor de su hija y su nieta. Sofía, con el apoyo de Isabela, decidió retomar sus estudios. Descubrió que tenía un talento natural para el diseño y la tecnología, un eco de las habilidades de su madre.
comenzó a trabajar en proyectos dentro de Montoya Corp, no por nepotismo, sino por su propio mérito, encontrando su propio camino y su propia voz. Unos meses después, Isabela organizó una pequeña recepción privada. Entre los pocos invitados estaba Elena, la joven, que había sentido una punzada de compasión en la avenida Esmeralda y había actuado en consecuencia. Se sorprendió al recibir la invitación. Isabela se acercó a ella discretamente. «Señorita, Elena», dijo con una sonrisa genuina, algo que pocos habían visto en la CEO antes. Quería agradecerle personalmente. Su compasión y su valentía al transmitir esa información fueron cruciales. A veces, un pequeño acto de bondad puede cambiar el curso de muchas vidas. Le entregó una pequeña tarjeta. Montoya Corp está lanzando una nueva fundación para ayudar a jóvenes en situaciones vulnerables. Nos gustaría que considerara formar parte de nuestro consejo asesor. Creemos que su perspectiva sería invaluable. Elena se quedó sin palabras, conmovida por el reconocimiento y la oportunidad. Lo que había comenzado como un simple acto de empatía había tenido consecuencias inimaginables. La vida de Isabela, Sofía y Emilia no volvió a ser la misma. Las cicatrices del pasado permanecerían, pero ya no definirían su futuro. Juntas, habían encontrado la redención en el amor familiar, la justicia en la caída de sus enemigos y la promesa de un nuevo comienzo lleno de esperanza. Desde la ventana de su despacho, que ahora tenía varias fotografías de Sofía y Emilia junto a los gráficos financieros, Isabela Montoya contemplaba la ciudad. Ya no veía solo un imperio de concreto y acero, sino un lugar lleno de historias, de luchas y de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad. Su corazón, una vez helado por el dolor, ahora latía con la calidez de un amor reencontrado. Un amor que había demostrado ser la mayor de sus fortalezas